Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Badajeando. Estoy aquí con mi amigo Pedro Luna. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Siempre ahí muy elegante el Pedro, ¿no? No, ¿qué? Yo siempre fachoso. No, normal. Normal para abajo, pero bueno. Es que, ¿sabes qué pasa, Pedro? Que a veces me da la idea que el país también está medio fachoso. Medio bastante. El país está en una crisis, ¿no? Yo sí lo veo en un momento muy, muy difícil. Es que fíjate que, ¿a qué me refiero con fachoso? Pues para aclarar el comentario, creo que la actividad pública ha venido devaluándose. Tanta mañanera, tanta mentira que se dice por ahí tan fácilmente, tan fácil que pueden mentir los políticos en nuestro país, han hecho que eso se devalúe de una manera que la palabra de un político que de por sí en este país siempre ha sido cuestionable. Muy cuestionable, hoy está francamente en devalúo. Sí, ha habido una sobreexposición, como te he dicho, desde mi punto de vista, y además no solo la sobreexposición, sino que en este discurso, en esta retórica, en esta demagogia que cae el presidente, todos los días exponiéndose y diciendo, y aparte negando cosas que son comprobables, e incluso cosas de la ciencia, las niega. Es una situación pues que sí, francamente, en lugar de que mejore el debate a nivel público, el debate político público, lo ha devaluado. Ahora, ¿pasa lo mismo en Estados Unidos? Digo, también ahí traen un debate muy evaluado. Sí, en Estados Unidos ha tenido desde hace unos años, ha habido una descomposición en toda su clase política, en lugar de que se haya mantenido, porque yo me acuerdo, era de un nivel bueno, antes hace unos años era buena los procesos, las primarias, todo esto que se veía para la selección de candidatos, y se ha ido devaluando también allá, se ha ido para abajo. Sí. En lugar, y hasta lo llegué a comentar, creo que lo hemos platicado en algún momento fuera del programa. Creo que en lugar de que México se acercara a Estados Unidos en cuanto a elevar el nivel de la política, Estados Unidos se vino hacia abajo. Lo que hacen las malas influencias, sí. Mi querido Pedro. A ver, vamos viendo qué temas vale la pena que destaquemos esta semana. Bien, lo de seguridad creo que es una constante ya en el país. Y las notas que van saliendo ya son en todos los estados. No es, o sea, si hay Pero ¿sabes qué me preocupa, Pedro? Gravísimo. Que el problema cada vez. Antes uno hablaba de seguridad en algunos sectores sociales, en algunos estados de la República, en algunos lugares muy específicos, y empieza a generalizar. Sí, no, estaba focalizado hasta cierto punto estaba focalizado, sí. y se podía identificar con ciertos problemas específicos, pero ya no. Ahora la inseguridad está, yo lo he visto, sobre todo estas últimas semanas, este inicio de año ha sido muy malo para el país en materia de seguridad. Vemos en Oaxaca hay un tema muy serio en cuanto a feminicidios, que incluso un grupo de mujeres hace una carta tanto al gobierno federal como al local y a los municipales para que se atiendan, ¿no? También en Chiapas, los desplazados por la delincuencia, aparte que hay una gran cantidad de desplazados en comunidades que se están yendo a otros municipios. Eso se conjunta con el tema de que llegan caravanas de narcotraficantes a Chiapas y los reciben con porras y con es lo que te digo, la devaluación del discurso político, de la ética social, que luego un día tendremos que platicar de cómo si una sociedad tiene una ética en conjunto. Sí, no, hay una se ha hablado, hay una descomposición y una normalización de la violencia desde hace varios años. Se ha normalizado hechos que que realmente no deberían de ser algo simple o tomarlo como algo cotidiano, y sí ha pasado. Y así podemos irnos. En Jalisco, también un grupo de mujeres hace una carta, pero dirigida al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, al Mencho, pidiendo que vaya y ponga orden porque uno de sus lugartenientes está exagerando y está haciendo violento, y le pide que lo maten. A lo que hemos llegado, a que la sociedad le pida al crimen organizado que por favor ponga a uno de sus secuaces en orden porque se está pasando. No a la autoridad, la autoridad es absolutamente incompetente para eso, al jefe del crimen organizado. Eso, dime tú, Pedro, si eso no
en cualquier país del mundo se transforma en un estado fallido. No, claro que es un estado fallido y habla justamente de toda esta descomposición en toda la sociedad mexicana, todo lo que cómo se ha ido desmoronando y este tema del gobierno que sea tan omiso y simplemente no escucha y dice que no pasa nada, y al mismo tiempo hace también la semana pasada en Tlaxcala que encuentran no me acuerdo cuántos migrantes, más de 300 y tantos en una bodega, y lo mismo pasa en Veracruz, en 2 municipios se encuentran camiones con migrantes abandonados. En México, aquí en la Ciudad de México, saliendo del reclusorio matan a esta activista de los derechos de los derechos de LGBT y demás. Entonces, bueno, en Guanajuato el tema también de esta madre buscadora Lorenza Cano, y además de que la secuestran, matan que trataron de evitar el secuestro, matan a su esposo y a su hijo. Entonces, ya no hay, o sea, no sé cómo en este clima y en este escenario tan descompuesto, tan inseguro, puedan llevarse a cabo unas elecciones, un proceso como el que como el que vamos a enfrentar, como el que estamos viviendo ya. El tema de, aquí lo hemos platicado mucho, Pedro, una cosa es, y se ha trabajado mucho en instituciones como el INE, que cuentan los votos, que organizan las elecciones y cuentan los votos. Lo que nos falta es lo que sucede antes, cómo llega ese voto a la urna. Cómo es todo ese proceso a nivel social. Claro, porque sí, yo tengo la absoluta certeza de que una vez que el voto entra a la urna, ese voto se cuenta. Y ahí están los ciudadanos que organizan las elecciones, que cuentan los votos, que hacen las actas. Esa parte técnica esa parte técnica hemos dado un gran paso. Pero descuidamos de cómo ese voto llega ahí, con qué tipo de presiones políticas, con qué tipo de presiones, por supuesto, del crimen organizado, con qué tipo de presiones electorales, con el uso de recursos, con qué recursos. Las elecciones están llenas de recursos del crimen organizado, pero también hay que decirlo, también de los empresarios, de los gobiernos locales y estatales y el federal, que, oye, por cierto, la vergüenza de que iba el Tribunal Electoral a ver el tema de los espectaculares y la multa de 60 y tantos 61 millones y de última hora lo bajan. Lo bajan, que porque luego. Sí, que luego. Y Morena insistiendo en que él a la gente. El presidente del tribunal sí dice que él se enteró que había habido una llamada externa para presionar a Felipe Lamata, que es el magistrado que traía el proyecto, y lo retira. Y nada más dice, no, lo que pasa es que pidieron audiencia de último momento, como se contempla en la ley. También la presidenta también dice... Cuando todos sabemos que en el derecho mexicano es un derecho por escrito, la mayoría, cada vez más oral, pero en su tradición por escrito, el Tribunal Electoral es todavía uno de estos derechos que hay que meter un oficio, y que además, o sea, a ver, para que te suspendan un plazo, tienes que meter un oficio, tienes que... con tiempo. Con tiempo. Y no es una llamada. La llamada se dice que es justamente para que no opacara este cierre de pre-campaña de Claudia Sheinbaum. Pero digo, en general... Ahora, por eso también, Pedro, perdóname, perdón que te interrumpa, pero... También por eso es relevante el anuncio que hace Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez dice, bueno, mientras la señora Sheinbaum dice que en esto de las intercampañas, que ahí me explicarás tú qué demonios significa, un limbo ahí, estamos en es un tema ahí... no sabe exactamente si se puede hacer no campaña, si se puede o no pedir el que está voto, permitido, que no está permitido. Nadie sabe, pero Claudia Sheinbaum anuncia que se va a seguir recorriendo el país. Y mientras esto sale, Xóchitl Gálvez dice, no, yo voy a ir a buscar observadores internacionales para las elecciones. Voy a ir a Washington, a la OEA, voy a ir con algunas ONGs o algunos think tanks que ven temas de democracia en América Latina. Necesitamos, dice Xóchitl Gálvez, observadores internacionales, justamente en esto que tú y yo estamos hablando. No en cómo se cuenten los votos, sino en qué circunstancias están llegando esos votos a las urnas. Sí, justo también en este tema hay un informe de Prospectiva de México 2024 que presenta The Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice de Estados Unidos, y hace todo un análisis y un escenario de lo que va a pasar
en estas elecciones, y dice que es muy probable que vamos a enfrentar un escenario similar al 2021, que lo compara, donde hay ataques a los candidatos de oposición, violencia y una gran participación o un involucramiento importantísimo el crimen organizado en la definición de las elecciones, con una descomposición, dicen, muy importante en el tema de seguridad, justamente por la omisión del presidente, y hasta ponen, no importa las presiones que le mete Estados Unidos o lo que hace, al presidente de México ya no le interesa, él está haciendo lo que quiere. Mira, y está siendo omiso, y dice, además con la probabilidad de que haya un conflicto postelectoral severo. Claro. Entonces, esos son los panoramas que los que estudian la materia empiezan a ver que pueden presentarse en el país. Yo nomás quiero recordar cómo fue la elección en el 21, por ejemplo, en un lugar muy preciso, Valle de Bravo, Estado de México. Como no iba ganando el candidato del crimen organizado, postulado por Morena, y esto está documentado, y hasta el presidente habló de ello en su mañanera, el crimen organizado secuestró durante una semana a la candidata de la oposición, del frente opositor. Y hay videos de cómo van perifoneando en los que tienen que votar por, diciendo, tiene que ganar la candidata de Morena, si no gana el pueblo va a tener consecuencias, mientras que la candidata estaba secuestrada. La liberan un día después de la elección. Y en este tema justo de la participación del crimen organizado, también es muy importante rescatar lo que pasó con la alcaldesa de Manzanillo, que hace una denuncia ella públicamente, pero dirigida al presidente, porque dice que la gobernadora vizcaíno de Colima le está acercando a personajes del crimen organizado a la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces ella hace esta denuncia y dice que la hace atendiendo el llamado del presidente, que si ven algo los militantes lo digan, pero hace esta denuncia. Son llamados de dientes para afuera. Inmediatamente tiene una respuesta, la mandan llamar de Mario Delgado, del presidente Morena, la manda a llamar y le expulsa el partido, en presencia de Adán Augusto López, además. Claro. Entonces, es muy serio. Yo sí creo que, además hay que entender que Colima es un estado que podría parecer a veces, o pasa desapercibido para los temas del narcotráfico, pero no, el puerto Manzanillo es una parte fundamental, porque ahí entran la mayor parte de precursores químicos para las drogas sintéticas. Y además es un estado que, si nos ponemos a revisar, ha tenido este tema de atentados contra gobernadores y exgobernadores. O sea, ahí hay tres gobernadores que... Claro, y es uno de esos estados en los que se dan cosas del realismo mágico. Un día se va de vacaciones el secretario general de gobierno de Estados Unidos, y ahí, siendo secretario general de gobierno, lo apresan por vínculos con el crimen organizado. O sea, a ese nivel. Y entonces es importante esta denuncia que también Xochitl Gálvez dice que se tiene que investigar. Y bueno, claro que lo natural sería que lo investigara la fiscalía, porque no es una cosa menor esta denuncia que hace, y además que la hace alguien de Morena. Va a investigar en este país? Es el problema, que no hay independencia. Y fíjate, después de todo esto, después de lo que sucedió en el 21, hubo denuncias a nivel internacional de observadores, como de partidos políticos como el PRD, por ejemplo, que dijo: la elección en Sinaloa fue una elección totalmente manejada por el crimen organizado. La elección en Tamaulipas fue una elección totalmente manejada por el crimen organizado. ¿Y qué dijo el presidente después? Oigan, estos muchachos del crimen organizado se portaron bien, hasta eso hay que reconocerles que se portaron bien. Pero porque él siempre está haciendo una apología del crimen, y siempre está negando los hechos, que te digo, es justo como empezamos. La descomposición de la conversación pública empieza cuando este señor no reconoce lo que es un hecho. Lo que es un hecho, Pedro, es que nos pasamos un montón de corte. Vamos a hacer una pausa y ahorita seguimos badajeando. Somos Olympus Law Corporation, oficina de abogados, que ya desde hace 15 años nos enfocamos en ayudar a la comunidad hispana. Es donde más nos golpean normalmente con engaños, estafas y abuso. Ayudamos a rehacer su vida, a eliminar sus deudas, a prosperar, a comprar su casa, a vender su casa cuando lo necesitan. Esa es la parte más reconfortante.
ayudar al cliente hasta el proceso final, para que se vuelva a reinsertar en la sociedad, vuelva a tener créditos y continúe con su vida financiera saludable. Háblanos, te vamos a ayudar. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Badajeando. Estoy platicando con mi amigo Pedro Luna sobre justamente cómo se ha devaluado la actividad pública. Pero hablamos de crimen organizado, que eso pues de suyo ya está devaluado. Pero vamos a ver qué pasa en la política, Pues que bueno, esa también está muy devaluada. Otra vez, otra nueva presentación que hace Latinos del tema del clan, continuando este serial de... Y advirtieron, sí. Advirtió Carlos Loret. Esto, ahí les va, no, ahí les dijo, va. Y va a seguir. Y ahora en esta es muy interesante porque presentan a Daniel Asaf, que es el jefe de la ayudantía de esta especie de... Pero que es como el sería lo que, el que reparte el juego, ¿no? Sí, es como... El que ayuda, facilita. Sería como un Estado Mayor, pero que no le llama Estado Mayor y además con personajes sin preparación. El Estado Mayor por lo menos tenía una preparación para eso y tenía una encomienda claramente constitucional. Claro. Y esta es una de sus ocurrencias. Sí, pero bueno, este sujeto, que es cercanísimo al presidente, todo el tiempo está con él, resulta que en esta investigación que se hace, sale a relucir que él es quien facilita las reuniones con todos los personajes de primer nivel del gobierno para este Amílcar Golán, para este empresario tan exitoso en estos años, junto con los hijos del presidente, sí. ¿no? Él es el que coordina con los hijos del presidente. Exacto. Toda esta red. Y entonces ya lo empiezas, lo estaba viendo ya cada uno. Pues este es seguramente que yo creo que es muy lógico que el que está arriba de todo esto es el presidente. Claro, porque es el primer beneficiado. Lo que sí pero hay una, no sé si tú lo creas así, pero yo así lo veo como este estilo de investigaciones que hacían hace muchos años en Estados Unidos cuando buscaban a las mafias, que era el jefe, pero el jefe estaba oculto de tal manera que las órdenes pasaban por tantas personas que nunca se le podía vincular. Así se empieza a dibujar este esquema con esta red de corrupción. Lo que sí vimos en esta investigación que Latinos dio a conocer es miles de fotos, no miles, estoy exagerando, pero muchas fotos del presidente sentado con este hombre, Sí, ahí en el avión, a ver, más cercanía. Sí, es su sombra. O sea, parece ser que en no tiene la confianza el presidente para temas políticos. Para esto está Jesús, ¿no? El vocero presidencial. No, este es para sus temas personales. Es para sus temas personales, los negocios. Sí, la mayor de sus intimidad. Hijos. Exacto. Porque el otro es muy público. Esto es, a ver, arréglale esto tal. Sí, que hasta le dice el gallo, le dicen. El gallo, ¿no? Se refieren a él como el gallo. Y pues bueno, nada más sigue desnudando esta corrupción impresionante que hay en el gobierno, y que además la respuesta del presidente nuevamente es no somos iguales. ¿Y cuánto gana Loret? No, ¿y cuánto gana Loret? Y este es un corrupto. No, es un corrupto y es un pseudo periodista y está apoyado por empresarios que están enojados con el régimen. Y entonces pero mira, vamos desmenuzando las cosas, Pedro, rápidamente. Estar enojado con el régimen, ¿se vale? Sí, claro. En cualquier democracia. Claro, en cualquier democracia. Y si estar enojado con el régimen te lleva como empresario a patrocinar un proyecto periodístico que con solvencia, con seriedad, investiga las corruptelas del gobierno, no descalifica nada. O sea, cuando yo oigo al presidente decir, no, es que Loret está financiado por empresarios que están enojados con el régimen, ¿dónde está lo malo de ahí? Pensemos en el Watergate, ¿qué pasó allá? En ese por supuesto. O sea, claro que los reporteros, claro que tienen financiamiento privado, y porque es su tarea. Esa es su labor, investigar, dar a conocer. Y ni siquiera te vayas tan lejos. Hoy, en este momento, hay un hijo del presidente de Estados Unidos investigado. Sí, contra Biden, que está... ¿Y por qué está investigado? Pues por sus manejos económicos, por tráfico de influencias. Evasión de impuestos. ¿Y quién financió eso? Pues lo financió un think tank que se llama American Democracy. Sí. Y ese think tank, ese grupo, ¿quién lo financia? Pues seguramente quienes estén enojados con los Biden. Sí. Bueno, pero es que de eso se trata la democracia.
Yo no encuentro fisura cuando el presidente dice están enojados y por eso lo que nunca ha dicho el presidente con respecto a lo que en este caso Latinos ha dado a conocer es, nunca le he oído decir, es mentira. No, jamás. Eso no lo ha dicho, ha dicho muchas otras cosas. Ya dijo, y justo lo leía, creo que no sé si lo dijo hoy o ayer, que sus hijos son muy honestos y que por eso tienen tranquilidad y que la honestidad da libertad y estas generalidades cuando empieza a hablar de moral y demás. Pero ¿sabes qué? Que quiere pontificar. Pero en una democracia eso no lo debería decir el papá. No, claro como el que presidente no. que sea, lo tendría que decir un juez. Sí, la fiscalía debería investigar y ya un juez determinar. Yo voy a creer en la honestidad de los hijos cuando un juez, y fíjate lo que me estoy arriesgando, porque a ver, la justicia también, pero yo estaría de acuerdo en que cuando un juez, después de una investigación seria de parte de la Fiscalía Anticorrupción, dijera, son puras mentiras. Y ¿sabes qué? Tú, hijo de Andrés Manuel, tienes todo el derecho de demandar a Carlos Loret por difamarte. ¿Dónde están las demandas a Carlos Loret? No hay. No hay, porque saben que es insostenible, saben que se exhibirían. Sí es, y ya cada vez, aunque lo ha estado evitando el presidente, ha ido teniendo que abordar el tema. Y creo que eso también, bueno, pues es benéfico para el tema público. Pero lo trae descolocado, lo va a perjudicar a él y a su candidata eventualmente en esto, porque además la candidata también ha entrado a la defensa. A defender, dice que son grandes muchachos, honestos y que están en otra cosa. Y en este tema relacionado también. ¿Quién era el que le quería dar una secretaría a Andy? Marcelo Ebrard, la secretaría de la Cuarta Transformación. Hazme el favor, de bueno, veras. ahora con ese tema, hablando de transparencia y demás, hay que también hablar de esta propuesta que va a presentar el 5 de febrero en esta gran reforma de paquetes. Que ya no sabemos. Además me recuerda mucho y lo hemos platicado, lo que hacen los autócratas. Al final meten un bloque de reformas intentando tomar todo el control. Y eso es lo que está intentando. Y en que es muy importante es la iniciativa en la que dice que quiere desaparecer los órganos autónomos. Solamente ha dicho que lo que no va a tocar es a la CNDH. Pues pero de ahí ahí está Piedra, que ha hecho el peor papel en la historia. Pero hay que pensar hay que hablar solo de la CNDH porque eso es una historia. Pero ahí está el INE, está el Banco de México, está el IFT, está la Comisión Reguladora de Energía. Y hay muchas que no conocemos. Y hay muchas otras. Hay muchas, Pedro, fíjate qué importante. Por ejemplo, la Comisión Nacional Reguladora de Energía, la COFESE, incluso la COFEPRIS. La de hidrocarburos también. La de hidrocarburos, que no son no hablamos tanto de ellas como el INE, como el INAE, pero que son fundamentales. Pero además, y ya lo dijeron los empresarios, es violatorio, nada más, vamos a dejar de que no solamente de un tratado internacional, de muchos, pero es violatorio del TEMEC. Claro. De lo que era el Telecán. O sea, es violatorio. Y entonces en ese tema, el que quisiera quitar estos organismos, que además no va a pasar, pero que lo quisiera hacer, eso implicaría que... Eso habla también de la ignorancia al presentar esto en cuanto a la parte técnica, y también que lo está haciendo, yo creo que con un afán de distraer. Mira, de distraer y de victimizarse. Sí. Él tiene ahora el mejor argumento. Cuando el Congreso en su conjunto le diga, estás loco, esto no va, y le rechace sus reformas, que eran 5 y ahora ya vamos en 10, a ver cuál se le ocurre hoy en el desayuno y cuál mañana en la cena, y vamos a ver cuántas manda. Tiene el mejor de los pretextos para decir, no me dejaron gobernar, no me dejaron profundizar el cambio. Victimizarse, Pedro, es algo que tenemos que tener con mucho cuidado en la mira de los objetivos políticos de la 4T en esta elección. Sí, no descartemos el escenario en el cual él, incluso a su propia candidata, a Claudia Sheinbaum, diga, no fue un proceso electoral justo, no hay las condiciones de un traspaso de poder. Cada vez, tú sabes bien que yo tengo un programa de entrevistas. Sí. En estas entrevistas he platicado con líderes de Morena, de la izquierda, de la derecha, con líderes del empresariado, y cada vez escucho más esta teoría de el presidente está queriendo llevar el tema electoral a tal grado. Sí, yo te lo he dicho, hay una falla de origen en el proceso electoral nada más, que es el tema de todo lo adelantado que estuvo, con lo que cualquier persona podría decir, este proceso no es válido. Así es. Ahora, el presidente, yo creo que
pues cada vez va desnudando más esta parte autoritaria, autocrática. Que no la tenía muy oculta también. No, pero sí ha sido Sí, ya. sí, ahora ya es descarado. No, ya estos últimos meses ha sido un embate, como lo platicamos ya desde hace tiempo. Sí. Y te lo dije, va a venir un embate muy duro a lo que queda de los órganos que pueden defender la democracia en México, y lo estamos viviendo ya. Sí, ya es muy abierto y todavía no inicia tal cual la campaña electoral, que también va a ser. Yo creo que va a ser muy difícil, va a ser un proceso difícil, va a ser muy polarizante, y además hay que ver, y con este riesgo que empezamos platicando del crimen organizado y la violencia que puede haber en las campañas. Eso es algo muy importante que hay que tener en el radar. Bueno, pues lo tendremos muy en el radar, Pedro. Por lo pronto el tiempo ya se nos agotó. Pero bueno, pues tendremos otros badajeandos, tendremos lives. Ahí lo iremos platicando. Por lo pronto le agradezco mucho su atención. Este país da para mucho, Pedro, así que ahí seguiremos. Muchas gracias. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta luego. Este segmento fue presentado por Olympus Law Corporation.